Bueno, vamos a partir en comité, en honor al tiempo. Ay, aquí llegando el senador Sangüesa, así que damos en nombre de las mujeres de nuestro país por inicio a la sesión de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Damos la bienvenida a la senadora Allende, al senador Sangüesa, a la ministra de Salud, que está conectada por Zoom con su equipo, a la dirección de reformas legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y a todas las organizaciones que nos acompañaron la semana pasada para que pudiéramos retomar las preguntas o comentarios. A la Asociación Nacional de Matronas y Matrones, a la académica de la Universidad Diego Portales, a la organización Parirnos Chile, Organización Comunidad Mujer y Corporación Humanas. Antes de partir con lo que quedamos pendiente de la sesión pasada, que son los comentarios y preguntas a cada una de estas organizaciones que acabo de nombrar, si me permiten, las distintas representantes de las organizaciones de la sociedad civil, le vamos a dar la palabra a la ministra de Salud para que nos pueda también hacer su comentario, exposición, reflexión en materia de este proyecto de ley y después retomamos las preguntas y opiniones. ¿Les parece? Ministra, muy bienvenida. Le damos la palabra, por favor. Muchas gracias, senadora Pascual, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores que están presentes. Nosotros enviamos una presentación, no sé si la pueden proyectar en breve, como para apoyar las reflexiones. Nos dicen acá en la Secretaría que no la tienen. ¿Podemos darles la posibilidad que no importa. La También no hay proyectan problema. ustedes mismos también? ¿Puede ser o no? ¿Tienen esa posibilidad? No la tengo. Ah. Por mientras comienzo hablando para que no perdamos el tiempo. Bueno, primero decir que nosotros como Ministerio de Salud, por supuesto que pensamos que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados de salud, que incluye el derecho a la atención digna y respetuosa, tanto en el embarazo, en el parto, y el derecho a no sufrir malos tratos y discriminación, pero también nos hacemos cargo como sector de que existen experiencias de las mujeres en el embarazo y en particular en el parto que plantean un panorama distinto al que quisiéramos ver en forma continua. Decir que la Organización Mundial de la Salud reconoce la existencia de lo que denomina el trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto en centros de salud y recomienda que los países efectivamente establezcan estrategias a favor de una atención respetuosa y de calidad que permite una experiencia positiva en las personas. Y a eso la Organización Mundial de la Salud lo denomina maltrato e irrespeto. Pero también señalar que en algunos países y movimientos sociales se ha tipificado la violencia obstétrica como tal y que existen 3 países en América Latina que cuentan con legislación al respecto y lo tipifican de esta forma, como es Venezuela, Argentina y México. Y entiendo que la Sociedad de Obstetricia planteó que en el caso de Uruguay existe legislación y usa la denominación estándar de la OMS como maltrato y respeto. Las recomendaciones sobre el proyecto de ley mismo, esto es como un preámbulo respecto al tema de lo que nosotros pensamos respecto a los derechos de las mujeres a tener una atención digna. Con respecto al proyecto de ley, las recomendaciones de recursos humanos indican específicamente la necesidad o el estándar de tener una matrona por mujer en trabajo de parto. Sin embargo, en la actualidad, este estándar no puede ser satisfecho por el sistema público y necesitamos un aumento progresivo de recursos humanos y mejorías de infraestructura antes de poder garantizar esta disponibilidad de personal sanitario para cada mujer que está en trabajo de parto. Lo mismo respecto a otro aspecto que se menciona en el proyecto de ley, la falta de privacidad y la posibilidad de acompañamiento, que también están relacionadas con las brechas existentes de infraestructura y recursos humanos. Y esa es la segunda consideración. La primera tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos, la segunda tiene que ver con la disponibilidad de infraestructura suficiente, en la cual el sector ha trabajado desde hace mucho tiempo y de hecho por eso
se ha avanzado en tener salas de parto humanizado. Sin embargo, lamentablemente no contamos con este tipo de infraestructura en todos los lugares donde se están atendiendo partos en Chile aún. También mencionar que ha habido décadas de trabajo en lo que son los hospitales amigos de la madre y el niño a través de la Organización Panamericana de la Salud, que han tratado de avanzar en tener condiciones más humanizadas y mejor calidad de la atención, tanto durante el embarazo, el parto, como en el puerperio. Y la tercera consideración sobre el proyecto de ley tiene que ver con la penalización de los equipos de salud por estas causales, que a nuestra visión puede tener un efecto contraproducente, llevando a que en aquellos lugares donde no se tiene garantías de una infraestructura ni recursos humanos en cantidad suficiente, pudiera generar un desincentivo para ejercer en esas condiciones, con lo cual cerraríamos un círculo vicioso en el sentido de que tendríamos menos posibilidades de garantizar el acceso a una atención profesional del parto por la natural desincentivo a las personas de que fueran sancionadas penalmente por incumplimiento por las condiciones de infraestructura y recursos humanos que están fuera del alcance y del ejercicio del profesional. El profesional puede dar cuenta de su ejercicio, pero no podría responder por déficits estructurales que nosotros tenemos como sector y que sea penalizado por ello. Entonces, esa es la consideración sobre el proyecto de ley. O sea, en primer lugar, dado que no estoy con la presentación, pero para reforzar el tema de la disponibilidad de recursos humanos. En segundo lugar, la disponibilidad de infraestructura, en la cual ambas áreas nosotros estamos con un compromiso en tratar de mejorar, por supuesto, las condiciones, un compromiso que lleva décadas de desarrollo desde que se estableció que la atención materno-infantil es una prioridad política de la salud, una prioridad que ha atravesado diversos gobiernos y que fue cristalizada por primera vez en el documento, en el libro de Salvador Allende sobre la condición sociosanitaria chilena, donde hablaba de la situación materno-infantil y también en lo que establecía el doctor Cruzcoque en textos previos y su iniciativa sobre la ley de protección materno-infantil a principios del siglo XX, y si vamos aún más lejos, incluso a los escritos del doctor Bless, cuando se establece la primera escuela de medicina en Chile y que uno de los temas que planteó como tema preponderante era el tema de la materno-infantil. Mencionar que nosotros hemos avanzado en este ámbito de tener de las peores estadísticas de la región a mediados del siglo XX a tener las mejores estadísticas de la región latinoamericana a fines del siglo XX, gracias a la priorización, a la definición de que la atención de parto en Chile debía ser hospitalaria y atendida por profesionales, y a todo lo que se ha trabajado también en los determinantes sociales y ambientales, en la mejoría del saneamiento, en la mejoría en el acceso a la educación, que ha significado una reducción sostenida en la mortalidad infantil, aunque aún persisten desigualdades, particularmente en lo que significa lo que es la mortalidad infantil tardía, donde está más influida aún por los determinantes sociales. Y el tercer factor, como decía, que nos afecta como sector es el desincentivo que puede tener para trabajar en esta área, si es que los profesionales van a tener que responder incluso por aspectos que están fuera del alcance de su ejercicio profesional, como es la disponibilidad del recurso sanitario adecuado y las condiciones de infraestructura. Sí, ya no tiene sentido, vamos a la mitad. Respecto a las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el proyecto de ley, plantear que para nosotros toda intención de mejora y prevención tiene que estar vinculada a un aumento de recursos, decir que esta atención, mejorar la atención a las mujeres en embarazo, parto y puerperio es parte de las metas sanitarias, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, y que nosotros continuamente estamos solicitando mayor presupuesto, pero llegar al estándar que se está solicitando requiere un impulso mayor. Que pensamos que el enfoque debe estar en la prevención institucional del maltrato, más que en la sanción penal del equipo de salud, por cierto, con la salvedad de situaciones que son claramente delitos, en las que por cierto que estamos
dispuestos a que haya una persecución respecto a eso y una vigilancia sobre esos incidentes. Y pensamos también que la definición de violencia obstétrica debe hacer una diferencia entre el maltrato y las acciones de salud, las intervenciones médicas, que pueden tener variaciones debido a la evidencia científica, que por definición evoluciona. Por lo tanto, nosotros pensamos que no deben las acciones de salud estar fijadas en una ley, sino que en un reglamento, puesto que si quedan fijadas en una ley, la hacen excesivamente rígida y poco flexible a la incorporación de nuevas evidencias respecto a lo que es la atención médica en cualquiera de los ámbitos del cual estemos hablando, no solo en este, sino que en cualquier otro. También pensamos que para la prevención del maltrato y la falta de respeto en salud sexual y reproductiva, también tiene que haber una sensibilización y capacitación permanente a todo el equipo de salud, en la cual nosotros, por supuesto, que tomamos la responsabilidad que corresponde y que nos hacemos cargo de que necesitamos seguir incentivando el tema de sensibilizar al personal, pero también mejorar las condiciones para que estén sometidos a un menor estrés, esto no solo en el área sexual y reproductiva, sino que también en las distintas esferas, especialmente en lo que son las atenciones de urgencia, donde hay una interfase con un estrés mayor tanto para la persona que está solicitando la atención, que está con una necesidad urgente, como para el personal que lo tiene que atender. Y también pensamos que el acceso a una atención respetuosa debe ser de acceso universal, y aquí haciéndonos cargo de las mujeres que cursan con aborto, ya sea estos espontáneos o en los que se presuma una inducción del aborto, y que independiente de la causa por la cual se está produciendo ese aborto, las personas y las mujeres deben recibir una atención respetuosa en todo momento y respetar sus derechos y su dignidad. Esas son las apreciaciones que nosotros tenemos sobre consideraciones sobre la ley Adriana, y les vamos a hacer llegar el archivo para que tengan ustedes el respaldo de las láminas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Quiero darle la bienvenida a la senadora Carvajal y no sé si hay comentarios o preguntas de parte de las senadoras y senador, tanto a la ministra como a las organizaciones presentes que expusieron la semana pasada. Quiero recordarlas: la Asociación Nacional de Matronas y Matrones, ASOMAT, es la señora Alejandra Mendoza, la académica Marcela Puentes de la Universidad Diego Portales, la directora de Parirnos Chile, María José Morales, la abogada Rosario Corbalán de Comunidad y Justicia y la abogada Luz Reidel de Corporación Humanas. No está Camila hoy día, ¿no? Muy bien. Así que comentarios y preguntas. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Sí, por su intermedio a la ministra. Y ella habló de que efectivamente era para poder tener una buena atención con la empatía necesaria, hay que trabajar mucho en la prevención, y eso implica también capacitación. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que tiene que ver con la salud mental. Hoy día hemos visto que todo el personal de salud en su conjunto está sujeto a un estrés, y hay un aumento permanente de licencias médicas, lo que obviamente que también estresa más a los equipos que quedan trabajando. Y esto obviamente que en algún minuto se traspasa también a las pacientes. Entonces, si desde salud está contemplado un trabajo en ese sentido, que tiene que ver también con la salud mental de las personas que tienen que atender el parto y todo el proceso en el fondo del embarazo, en el acompañamiento que se hace desde la red de salud pública. Gracias, senadora Allende, y después damos paso a la... Bueno, junto con saludar a quienes nos acompañan, por supuesto, Presidenta, a través suyo, decirle a la ministra que agradecer su exposición, pero me deja algunas dudas en el sentido que es evidente que dice necesitamos personal
también infraestructura, y que seamos capaces de adaptar esa infraestructura a lo que es, como decía incluso Salvador Allende en esos años, el binomio madre-hijo, que hizo muy bien recordar la ministra, porque fueron los precursores de lo que era la salud pública y el cuidado materno-infantil, que fue extremadamente relevante junto al doctor Kruzkov y otros. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas? Porque una cosa es el diagnóstico, es decir, sí, nos falta infraestructura en algunas regiones más que otras, o localidades más que otras, pero tenemos que actuar, porque no basta con quedarnos en el diagnóstico. Yo quiero saber los compromisos, las acciones concretas, donde tienen un diagnóstico de los lugares, quizás más adelante nos pueda hacer llegar esa información, donde cree la ministra que son los lugares más carentes y que a lo mejor eso impide. Pero por otro lado, yo creo que si bien es cierto, personal y la infraestructura puede influir, tiene mucho más que ver con la disposición que se tenga al respecto. Y yo creo que eso tiene que ver mucho más con la formación que se haga al personal de salud. Y tiene un poco que ver como lo que decía el senador Sangüesa, en el doble sentido. Una cosa es la salud mental de los propios miembros de la comunidad de salud que están hoy día sobrecargados de la pandemia para adelante y de llevar mucho tiempo, además de las agresiones que sufren, lo hemos visto muchas veces en los medios, en los consultorios de atención primaria, pero otra cosa es la disposición que tengan en el sentido de la conciencia de cómo debe tratarse a una mujer que está a punto de parir. El nivel de temor, de inseguridad, de miedos, de dudas, de desconocimiento, sobre todo si es primeriza, y la razonable inquietud que se puede tener en ese momento que todo salga bien y que no vaya a haber, por supuesto, algunos, pero además algo que se trata bastante menos y que tiene que ver la depresión posparto. Y tiene mucho que ver el trato que se haga a esas mujeres y el nivel de cuidado y de atención que se tenga. Entonces yo creo, ministra, que entendiendo que la infraestructura y la falta de personal puede coincidir, o sea, puede incidir y puede hacer más gravoso esto necesario respeto, sin embargo, creo que también tiene mucho que ver el compromiso que se adquiere desde el punto de vista de la comunidad, que representa, digamos, a todos los trabajadores de salud y desde las directrices que le haga el propio Ministerio de Salud, cómo formamos entonces ese personal que superando las adversidades, sin embargo, siempre tenga una especial y delicada, por llamarlo de alguna manera, o dedicada y delicada atención a lo que significa mujeres en estas condiciones, digamos, no solo de parto, pero en fin, y aludía también, por supuesto, cuando hay incluso a veces abortos espontáneos que son mal mirados o con sospechas que ni siquiera se quiere plantear si realmente puede ser un aborto espontáneo y que además, independientemente de aquello, lo sea incluso no, también merece el respeto y el trato que debe ser considerado. Entonces yo creo que es demasiado relevante por lo que hemos estado observando y creo que vale la pena que la ministra ojalá nos detalle más las acciones bien concretas que está tomando a este respecto, porque por ahí una de las expositoras, aprovecho al tiro y termino, Presidenta, nos señalaba que estos cambios son complejos y que iba a tomar tiempo. Y todos los cambios a veces toman tiempo y cuesta como asimilarlos, pero independientemente de eso tiene mucho que ver con las señales y los signos que se entreguen. Entonces para mí es muy relevante que nos diga, sobre todo en capacitación, qué es lo que se está pensando o qué es lo que se hace en concreto, de tal manera de abordarlo de una manera, una óptica diferente, entendiendo que existe esta violencia obstétrica y que no se trata de desensitivar a los trabajadores de salud, sino al contrario, motivarlos a que vayamos dejando atrás la violencia obstétrica y que cada día haya más consideración, más trato, más respeto, respetuoso el trato hacia las mujeres en cualquiera de sus condiciones cuando están, digamos, en esta situación. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. Saludar a las asistentes, a la expositora y en especial también a nuestra ministra de Salud. Yo agradezco muchísimo que pueda estar presente en la discusión de este proyecto, entendiendo que también han habido representantes del Ministerio de manera permanente aquí y lo mismo el representante del Ministerio de la Mujer. Yo quiero hacerme cargo de manera muy particular respecto a los comentarios y respecto a lo que aquí circunda. Yo siento que hay un reconocimiento o tal vez hay una suerte de no reconocimiento de lo que estamos hablando. O sea, me parece que pueden haber recomendaciones, pueden haber pareceres muy legítimos, pero siento que hay una suerte de no hacerse cargo de que aquí efectivamente hay violencia obstétrica y se sufre violencia obstétrica y ha sido sostenida por mucho tiempo. Yo puedo entender la actitud de las entidades del colegio médico,
pero derechamente también quiero comprender que si hoy día estamos legislando, si ha habido un continuo, un esfuerzo permanente por visibilizar esta temática y esta forma de acción que yo no comparto y que creo que hay que de alguna vez por todas ponerle freno. Yo esperaría, ministra, con todo cariño, que haya también un esfuerzo desde el Ministerio por hacerse cargo que aquí hay un problema que pasa por el accionar, por la falta de recursos, por educar respecto al buen trato, porque eso lo entendemos todos. Y hay una normativa y hay derechos de los pacientes que se pueden hacer valer y eso lo sabemos. Pero aquí hay una suerte de invisibilidad de un tema que es violencia y que cala profundo en las mujeres, no solo en sus acciones más cotidianas como en sus diagnósticos de manera preventiva, sino que también en el parto, también en el posparto. Y creo que yo siento, y quiero ser muy franca en esto, que hay que empezar a mirar, y desde el ministerio sobre todo, entendiendo que aquí las mujeres sufren violencia obstétrica cuando se enfrentan a un procedimiento gineco-obstétrico o bien cuando hay condiciones que no están a la altura de lo que significa obviamente el parto, el posparto, incluso el no parto. Aquí se ha mencionado lo que ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres son sometidas o cuando por razones de distinta índole hacen uso de la ley del aborto en 3 causales o la interrupción del embarazo. Y están desde el primer minuto solas hasta el último minuto solas. O sea, aquí puede haber una circunstancia médica que lleva a que un embarazo no llegue a fin y no hay un acompañamiento. No se le permite a ninguna persona que acompañe a la mujer luego que se provoca o sucede este procedimiento, y eso es brutal. O sea, creo que a mí me gustaría, y ya yéndome a lo concreto, primero que hubiese desde el Ministerio un reconocer que aquí van a haber medidas concretas, como lo señala hoy día la senadora Allende, en el sentido de que mientras tanto tenemos normas, mientras tanto tenemos ley, haya también un esfuerzo muy grande por parte del Ministerio por visibilizar este tema, por concientizar mucho más en el efecto que esto provoca, porque probablemente en el personal médico y en todas las circunstancias o los funcionarios de la salud, esto se sabe que existe, pero ¿qué pasa con la que se somete a este procedimiento? Que las mujeres que se someten a estos procedimientos cuando salen de la puerta del consultorio, del hospital o cuando tienen que someterse, ¿qué pasa después de eso? Yo me pregunto, y quiero ser también en esto concreta, si es que hay datos, cuántos reclamos, cuántas denuncias maneja el Ministerio a nivel nacional respecto a esta temática, si hay, qué procedimientos se siguen, si hay investigaciones. Me gustaría tener ese dato para saber de qué estamos hablando y si es que efectivamente hay un manejo claro de cifras objetivas por parte de las distintas entidades de salud en esta materia. Y tercero, visualizar, por supuesto, la posibilidad de que tengamos un acompañamiento. Y si hay denuncias y si hay hoy día, obviamente, sumarios en curso, que haya también un resguardo por parte del Ministerio a propósito de la salud mental de las mujeres cuando por distintas circunstancias han sufrido este tipo de violencia o este tipo de acciones, y que ojalá eso se pudiera tener antes que o al mismo tiempo coetáneamente a la discusión y a lo mejor a la promulgación de la ley que esperamos salga pronto. Gracias, senadora. Yo quisiera hacer dos grandes comentarios, preguntas, digamos, uno a la ministra y otro a la Corporación Humana. En primer lugar, a la ministra, compartir, digamos, la preocupación en materia de acciones concretas para la prevención, y desde esa perspectiva, ministra, preguntarle cómo espera el Ministerio de Salud o con qué se puede comprometer el Ministerio de Salud en el transcurso, digamos, de esta tramitación para distinguir, porque yo quiero aquí compartir una apreciación personal. Yo comparto efectivamente que cuando uno dice todo es violencia, finalmente nada es violencia, digamos. Por lo tanto, tendremos que distinguir, y cómo el Ministerio distingue lo que es la violencia gineco-obstétrica, qué propuestas se puede tener por parte del Ministerio para sancionarla, de un maltrato, entendiendo que tiene gravedades o
en una escala, digamos, diferente, versus también de las acciones que la propia ministra ha dicho, las acciones médicas y de personal de salud que se necesitan hacer, digamos, en todos los procedimientos. Entonces, si hay ¿cómo se podría distinguir estos tres ámbitos? Lo segundo, ministra, es aprovechar de hacer más formal, como si me permiten todas las senadoras y el senador, una solicitud para la comisión de poder tener un informe de cómo va la implementación, aprovechar, digamos, la implementación del proyecto de la ley, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo en caso de 3 causales, no solo en el ámbito de estadística, sino que precisamente en un aspecto que tocó la senadora Carvajal. El proyecto de ley contemplaba el acompañamiento y por lo tanto entendemos que ahí se tenían que inscribir organizaciones para ese acompañamiento, que también hay personal que hace el acompañamiento con un personal interdisciplinario, etcétera. Entonces, ¿cómo se ha ido implementando y qué elementos faltan, digamos? Y en tercer lugar, más que para la ministra, ahora para la Corporación Humana, en la exposición la semana pasada, Luz, ustedes plantearon que hacen una distinción con respecto a lo que ha dicho, por ejemplo, la Sociedad Ginecobstétrica, lo que también ha planteado la propia ministra, plantearon también las matronas, el colegio de matronas y matrones, en materia de que sí se sanciona la violencia ginecobstétrica y además el agravante generaría una desigualdad ante la ley, digamos, por parte de los profesionales o las profesionales que pudieran ser sancionados por esta vía. Entonces, a la corporación preguntarle ¿por qué ustedes plantean que no es una tipificación de violencia? ¿Cuál es la distinción con el agravante y por qué el agravante estaría bien y en el juicio de ustedes no sería una discriminación ante la ley y no sería desproporcionado, por así decirlo, ¿no? Esa es y esto no porque uno tenga posición tomada, sino que es precisamente para poder entender los dos puntos de vista que yo siento que están siendo muy opuestos en el mismo ámbito que nos propone la legislación. Los aspectos de prevención, los aspectos de distinguir qué es lo que puede ir, la ministra lo dijo acá y no es primera opinión que escucho en esa materia, de que se puede incluso ordenar de mejor manera el proyecto de ley en términos de qué cosas tienen que ir expresamente en la legislación y qué cosas podrían pasar a un reglamento. Eso siempre es más discutible, más fácil de colocarnos de acuerdo, pero este aspecto en particular me parece que es uno de los meollos del debate de esta ley. Muchas gracias. Ministra primero y después la abogada Luz, y reitero, digamos, a las senadoras y senadores que pueden también hacer preguntas a las demás organizaciones que están acá. Muchas gracias. Gracias por las preguntas porque me permite complementar lo que ya había presentado. Respecto al tema de la salud mental de los trabajadores, la verdad es que es una preocupación muy importante para nosotros. De hecho, es la segunda prioridad de esta gestión. Tiene relación con el tema de la salud mental. En nivel general, uno de los grupos priorizados es el tema de los trabajadores. Nosotros estamos muy preocupados porque efectivamente el nivel de licencias médicas en el sector salud entre los trabajadores es muy alta y eso también nos impacta en poder retomar la atención en las personas que han estado postergadas por estos años de pandemia. Se está trabajando también con los organismos administradores de la ley 16744 en aumentar el acceso a la atención de salud mental también de tipo más preventivo entre los trabajadores de la salud, pero entender que este es un fenómeno global en el que la salud mental de los trabajadores ha sido impactado. Yo misma estuve en la Conferencia Sanitaria Panamericana en una mesa redonda con otros ministros de salud hablando sobre el tema y es algo que estamos viendo al menos en todo el continente y que es una de las secuelas que tenemos de la pandemia. Como decía, estamos dentro de las actividades prioritarias en tratar de mejorar el tema del acceso también a la salud mental, pero también tiene que ver con el nivel de estrés y de fatiga que tiene la población después de haber estado 3 años prácticamente en un estrés permanente, no solo por la demanda asistencial, sino que también por el temor por la propia vida. También plantear que este tema de la pandemia también afectó en algunos momentos la posibilidad del acompañamiento, pero que eso ya se ha regularizado.
sobre el tema de qué es lo que nosotros hemos hecho concretamente para mejorar las condiciones de infraestructura y de recursos humanos. Efectivamente hemos avanzado en forma progresiva con un plan de inversiones, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de la habilitación de personal, y lo que les mencioné, que eran las atenciones en las salas de parto humanizado, que vamos a llegar prontamente al 50% de las salas, y tenemos que seguir avanzando efectivamente para lograr ese estándar en el 100%. Lo que yo me refería es que efectivamente si en la ley se establece, por ejemplo, que la persona tiene que tener acceso, tiene que tener una garantía, por ejemplo, de tener privacidad, eso en este momento no lo podemos cumplir, pero sí lo podríamos cumplir en el futuro en la medida que sigamos avanzando. Lo mismo en capacitación para el maltrato. Nosotros como ministerio estamos haciendo capacitaciones sobre el tema del trato a los pacientes, el trato usuario, a todo el personal de salud, y lo que necesitamos hacer es una capacitación más enfocada en estos temas de violencia obstétrica. Yo dije al principio de mi presentación, me hice cargo de que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado, y que como sector reconocemos de que existe personas para las que tienen una experiencia en el embarazo y en particular en el parto, que lamentablemente no cumplen con el más alto nivel de cuidado de salud que nosotros quisiéramos. O sea, nosotros no estamos evadiendo de que este tema no existe, por el contrario, nos estamos haciendo cargo de él, y de hecho por eso pensamos que tenemos que respaldar esta ley. Las precauciones o apreciaciones que nosotros planteamos tienen que ver justamente con el detalle de lo que se establece en esta ley. Estamos de acuerdo en que es importante visibilizarlo, y que tenemos que tener mejores estadísticas y un mejor sistema de monitoreo respecto a estos eventos, y distinguir claramente los distintos tipos de situaciones que se puede ver enfrentada una mujer en su atención. Nosotros podemos comprometernos a levantar la estadística de los sumarios en curso que está solicitando la senadora, así como también solicitamos un levantamiento respecto a la Oficina de Información, reclamos respecto a este tipo de situaciones. No las tengo en este momento, pero estamos en proceso de levantar esa estadística. Efectivamente, nosotros en este momento existe un acompañamiento para la interrupción del embarazo por las 3 causales en todos los establecimientos públicos. Eso se está realizando. Asimismo, se está implementando el tema de la ley del duelo perinatal, todos que son avances de acompañamiento al duelo perinatal, que son avances en la atención, y que efectivamente nos falta aún empezar la fiscalización con la norma, pero sí está implementado el tema del acompañamiento. Yo quisiera como ministra el transmitirle efectivamente nuestro compromiso primero con reconocer de que efectivamente existen estas situaciones, que estamos dispuestos a generar todas las reformas y mejoras que sean necesarias, a decirle que concretamente se ha avanzado en el sector en esto justamente a través de inversiones y de capacitación, y que podemos mejorar esa capacitación y hacerla más focalizada, y que nos interesa que efectivamente esto se visibilice y que tengamos mejores sistemas de monitoreo para que efectivamente una vez que el hecho de que se estén detectando estos eventos contribuya a un ciclo virtuoso en el que se pueda prevenir futuros eventos en los cuales se vulneren los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, ministra. La abogada Luz. Muchas gracias, muchas gracias, senadora Pascual, y por su intermedio saludar a todas las senadoras presentes y a todos quienes se encuentran hoy día en la sesión. Muchas gracias por su pregunta, porque efectivamente hemos puesto atención al punto respecto de la sanción y el tema de la agravante que se busca incorporar mediante el proyecto, precisamente por las intervenciones que han hecho las organizaciones gremiales que usted ya mencionaba, porque en realidad no es el foco central del proyecto y no era nuestra atención principal desde un principio. Y eso hay que dejarlo bastante claro, porque el grueso del proyecto tiene un carácter eminentemente preventivo, establece un catálogo de derechos bastante vasto para las pacientes, para
el recién nacido, para su acompañante, pero no tiene un foco necesariamente en la sanción. Sin embargo, sí se incorpora sanciones específicas, pero principalmente desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista civil. ¿Ya? El foco de la sanción propiamente tal tampoco está puesto en las sanciones penales, incluso en contra de ciertas recomendaciones del MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, que establece que es recomendable que exista un tipo penal de violencia obstétrica, pero el proyecto, como no tiene este foco sancionatorio, punitivo, ¿verdad?, no establece un tipo penal de violencia obstétrica. Es decir, el proyecto reconoce la existencia de la violencia gineco-obstétrica, provee un catálogo de hechos que no es taxativo, que nos permite interpretar ese concepto y que nos da en el fondo cuáles son el marco de las acciones que constituyen esta violencia gineco-obstétrica, pero no todas estas acciones están contempladas dentro del Código Penal. Y ninguna de ellas está establecida como un delito especial. Por lo tanto, no va a haber el día de mañana un profesional del área de la ginecología o de la obstetricia que sea formalizado por violencia gineco-obstétrica. Eso como primer caso. Lo que sí existe es efectivamente un agravante penal que se propone incorporar en el Código Penal, que como su nombre lo dice, da cuenta de una consideración de mayor gravedad de un delito que ya se cometió. Es decir, estamos en un contexto en que dentro de la atención de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, el parto, un profesional del área ginecológica u obstétrica realiza una conducta que está tipificada como delito en el Código Penal, que ya va a ser sancionada necesariamente porque ya es un delito, y por las consideraciones particulares del contexto se considera más grave. Y en esto hay que ser bastante claro. La consideración de mayor gravedad no está dada por el carácter de ginecólogo, matrona, ginecóloga que tenga el profesional que ejerce la conducta, sino por los derechos que se encuentran vulnerados en el contexto de la salud sexual y reproductiva, sobre lo que nos extendimos bastante también en la sesión anterior, porque se está vulnerando no solo por ejemplo, la integridad física de la mujer que sufre una lesión en este contexto, sino también su derecho a la salud, su derecho a la autonomía y una serie de otros derechos que exigen entonces que la sanción que se impone a ese profesional sea mayor. Pero es importante hacer énfasis en eso. Tiene que existir primero un delito de base que se haya cometido en el contexto de la salud sexual y reproductiva para que se dé lugar a la concurrencia del agravante. Y no va a existir un delito de violencia gineco-obstétrica como tal. Y por lo tanto, en ese sentido, no debiera ser un desincentivo para la práctica profesional en esa área en específico que exista un agravante, porque entendemos que las y los profesionales de la salud no se disponen a trabajar en esa área para realizar delitos. Yo creo que no va a ser efectivamente un desincentivo, sino que además lo que plantea el proyecto en términos amplios son derechos, y estos derechos además sirven efectivamente para los profesionales de la salud para tener un marco más claro de actuación en el área específica de la salud sexual y reproductiva. Y esa claridad también es positiva para las y los profesionales que ejercen en dicha área, porque tanto a las pacientes como a los profesionales nos da un marco más claro de actuación y de cuáles son las obligaciones y derechos de cada una y cada uno. Gracias. ¿Alguna otra senadora? Sería interesante saber si por su intermedio presidenta, la ministra estaría de acuerdo, digamos, en esos términos. Porque en definitiva no estamos creando un nuevo tipo penal, y no sé las demás expositoras, por supuesto, si se pueden pronunciar, sino que es un agravante si ocurre un delito que ya está tipificado, como lo acaba de explicar muy bien, entiendo, comunidad mujer, de corporación humana. Entonces, creo que es bien interesante la diferencia, porque no estamos creando un nuevo tipo penal, sí existe ese agravante, solo en condición que se haya cometido el delito ya contemplado, y por lo tanto hay otros países que sí tienen esto considerado como un delito específico. Entonces sería interesante saber si algún momento se piensa que deberíamos ir hacia allá, cualquiera de las expositoras, o es suficiente con lo que estamos. Yo igual reitero y le quiero pedir a la ministra que dentro de la información, la estadística que nos pueda entregar, no olvidar también lo que yo le señalaba sobre posparto. Yo creo que se habla poco y creo que es extremadamente importante que haya también una política más específica.
Sí, yo quisiera sumar también a la intervención de la ministra un último aspecto, pero disculpe, ministra, que se me olvidó comentar, que no es estrictamente vinculado en todos sus ámbitos al proyecto de ley, pero sí este proyecto de ley ha permitido a lo largo de toda su tramitación visibilizar una preocupación tanto del mundo del personal de la salud como también de las propias mujeres y de las organizaciones, que tiene que ver con el alto nivel de cesáreas en nuestro país. Entonces yo creo que, insisto, guardando las diferencias porque no es exactamente el mismo tema, pero también sí, si no es hoy, ministra, usted nos pudiera hacer llegar a posterior para no complicarla más, digamos, en materia de los tiempos, pero también cómo el Ministerio de Salud, como órgano rector, digamos, de la definición de políticas públicas en salud, tanto para el mundo público como privado, visualiza la mejora en estas estadísticas, porque en estricto rigor tenemos estadísticas sumamente complejas. Nosotros hicimos la solicitud formal, la comisión cuenta aquí llegó el informe de estadísticas nacional y en el sector público es menos del 50%, pero igual muy alto, y en el sector privado es sobre el 70%. O sea, esto es complejísimo, digamos, para el país. Eso. Senadora, ¿me dio la palabra? Sí, a usted, perdón, disculpe. Sí, a usted, por favor, ministra. Gracias. Y que de la duda si me habían dado la hora. Bueno, muchas gracias nuevamente por la consulta. Yo entiendo que este proyecto de ley de alguna forma está creando un nuevo delito que tiene que ver con la violencia obstétrica, y a ese respecto nosotros tenemos especialmente preocupación de que dentro de ese delito esté vulnerar los derechos establecidos en el título 3, que son bastante amplios, con los cuales por supuesto que estamos en plena coincidencia de que son derechos que deberíamos respetar, pero que justamente ahí es donde existen condiciones de infraestructura en algunos casos que nos producen un incumplimiento de algunos de esos derechos. Por ejemplo, a tener compañía constante, no todas las maternidades tienen condiciones para mantener una compañía constante, por más que efectivamente es el interés del sector. Y así algunas de las, efectivamente con el tema de las cesáreas. Yo comparto, por supuesto, lo que plantea la senadora Pascual, que nosotros tenemos una preocupación respecto a la alta proporción de cesáreas y que esta particularmente elevada en el sector privado, en una situación en la cual hay una comodidad del prestador en el sentido de programar el parto, y de alguna forma también hay un cierto parecer de la embarazada en tener este tipo de parto, a pesar de que en realidad tiene mayor riesgo que lo que es un parto normal. Entonces también se observa ese fenómeno. Nosotros tenemos estadísticas sobre ese tema en el sector salud. Hace años ya que existe observación sobre este tema, existen las normas, y sin embargo se ha logrado que en el sector público, si bien han aumentado, la verdad es que está dentro de lo que se observa en otros países. Es el sector privado que está totalmente fuera de estándar, y que también se observa en sectores privados en otros países, y es una preocupación, por cierto, porque implica un mayor riesgo de mortalidad para la mujer, el parto por cesárea más que el parto normal. Entonces, nosotros estamos justamente preocupados de ese tema. Entonces, como les decía, el tema de que sea efectivamente un agravante, nosotros no vemos con buenas posibilidades. Eso, sin embargo, podemos estudiarlo, podemos analizarlo y presentar una propuesta respecto a ese tema, pero considerarlo como un agravante no lo consideramos que sea como una posibilidad tan cierta. En este momento tendríamos que trabajar en el detalle como para llegar a una propuesta que sea de consenso a ese respecto. Gracias. Senadora Núñez. Muchas gracias, ministra. Gracias, presidenta. Presidenta, yo no quiero dejar de emitir mi opinión respecto a los dos temas que al menos he notado, ¿cierto?, en estos últimos minutos han sido los más
comentado. Yo sí creo, yo soy abogada de profesión, que estamos frente a un agravante. O sea, evidentemente no estamos creando una figura penal, lo primero. Lo segundo, también creo que esto no desincentiva, porque lo que busca un agravante dentro del ordenamiento jurídico es darle una pena mayor por determinadas circunstancias, contexto, etcétera, ante la comisión de un delito. Pero no busca, por ejemplo, actuar de manera disuasiva, al contrario, frente a reordenar el bien común, frente a recuperar ese quiebre que se ha producido con un determinado delito. La pena cumple un objetivo, y ese objetivo no es solamente respecto de poder disuadir a alguien para que no lo cometa, sino que es para sancionar a quien ya lo cometió, e insisto, frente a determinadas circunstancias uno aumenta la pena por la gravedad del hecho u otras características que se puedan suscitar. Entonces, eso al menos yo creo que tenemos que defenderlo en el proyecto. Lo segundo, respecto a los funcionarios, o sea, creo que es importante abrir una escucha con los médicos, porque si están planteando algo, me parece importante escucharlos y eventualmente abrirnos a otros funcionarios, pero no que terminen todos excluidos, porque termine esto eventualmente siendo un desincentivo para, o sea, eso no va a ocurrir. Pero insisto, abrirnos a escucharlos primero, porque me parece muy importante, y luego eventualmente a los demás profesionales que intervengan o participen del parto. Y lo otro que me parece muy relevante es que estas conversaciones se vayan produciendo, además de escuchar a las organizaciones, como ya lo hemos hecho, ¿cierto?, en las últimas 2 sesiones al menos, porque viene feriado legislativo. Y a mí me encantaría, imagino que usted también, presidenta, ya está presidiendo la comisión, que podamos despachar esto antes del feriado legislativo. Tenemos harto debate en otros proyectos, pero yo creo que esto no puede esperar, y además que en esto hay apoyos transversales, solamente que tenemos que hacernos cargo de esos temas que al menos yo quise mencionar cuál iba a ser mi postura, y para que también ayude a avanzar con eficiencia en la tramitación. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Núñez. No sé si hay algún otro comentario o pregunta para las organizaciones que estaban acá o sobre los temas. Senadora Allende. Bueno, yo pregunté si alguna de las expositoras está de acuerdo como está planteado, que lo ha reafirmado muy bien la senadora Núñez, de que es un agravante, en ningún caso estamos creando un nuevo delito penal. Quería saber si ellas están de acuerdo con aquello o... Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí, presidenta, usted misma me lo sugería, yo creo que sería bueno encontrar un punto donde, sin el ánimo de recargar o perjudicar, al contrario, una comunidad de salud y los trabajadores de salud, que entendemos que su estrés y lo que están en las condiciones en que están trabajando hoy día, sin embargo, también es muy relevante los derechos de las mujeres y no sufrir este tipo, digamos, de violencia ginecobstétrica. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos que encontrar un punto en el cual, porque yo comparto lo que dice la senadora Núñez, cuando uno está hablando de un agravante, no está creando un nuevo tipo penal. Lo que está tratando es que, consciente de la gravedad de lo que pueda implicar o la consecuencia que puede tener, se agrava, digamos, en el caso ya de algo que se ha cometido. Y por lo tanto no estamos buscando generarle más dificultades a una comunidad que yo creo que ya tiene la vida bastante compleja. Y la tiene compleja porque todos sabemos que nuestro sistema de salud pública todavía tiene muchas carencias, muchas demandas, muchas presiones y muchas agresiones que no se han aludido, pero que son reales y que todos hemos visto. Entonces, realmente el menor interés que tenemos es hacerles todavía la vida más compleja, pero sí, por eso yo insisto, ministra, que es extremadamente relevante, más que para mí una agravante que hay que tener en cuenta, son estos derechos y la conciencia, la formación, digamos, que se tenga para que estos derechos se traten de ejercer en las mejores condiciones posibles. Yo creo que por ahí realmente es que debiera enfocarse, porque es extremadamente relevante que cualquier profesional que le toca trabajar, digamos, con mujeres en estas condiciones, tenga mucha mayor conciencia del nivel de vulnerabilidad y lo que implica, digamos, un parto, o lo que implica un embarazo, o lo que implica una depresión postparto. O sea, es un momento tan vulnerable que es muy fundamental. Yo voy a en eso tratar de que reforcemos mucho en el proyecto el nivel de conciencia que tiene que formarse. Yo creo que por ahí va más que las agravantes, digamos, que, repito, tienen la idea es
generado más bien un aspecto disuasivo, no tratar de agravar más la condición en la que trabajan la gente de salud. Eso es lo que quería señalar. Muchas gracias, senadora. Está pidiendo la palabra, en primer lugar, la señora María José Morales, de Parirnos, y en segundo lugar, la señora Rosario Corbalán, de Comunidad y Justicia. Y después, la profesora y académica Marcela Puentes, de la Universidad Diego Portales. En ese orden, por favor, María José. Gracias, presidenta. Está deshabilitada la función de compartir cámara, pero estoy acá. Respondiendo a la senadora Allende, consideramos que es importante para este proyecto de ley considerar esta agravante, ya que tenemos la experiencia, por ejemplo, de la legislación argentina, la cual no consideraba ningún tipo de sanción, y esta ley, en vez de haber mejorado la situación, la empeoró. Hay estadísticas en el fondo desde el Observatorio de Violencia Obstétrica argentino que da cuenta de esta situación. Por eso es que el proyecto de ley contempla esta agravante, y solo clarificar que, por ejemplo, cuando hablamos de que en el proyecto, ¿cierto?, se postula que es importante, por ejemplo, la intimidad para la mujer, ¿cierto?, y todas estas condiciones que se consideran óptimas, sabemos que también hay un contexto que pueden no, ¿cierto?, garantizar ciertas condiciones estándar, pero que eso en el fondo no conlleva violencia obstétrica si la mujer es informada, si la mujer en el fondo es acompañada y se le permite, independiente de las condiciones de infraestructura y de las condiciones en el fondo en las que se esté desarrollando ese trabajo de parto y parto, si le construimos a la mujer una intimidad psíquica, que eso sí lo podemos lograr los profesionales y los profesionales de salud, no se estaría constituyendo ahí un delito de violencia obstétrica, por ejemplo, si la mujer no pudiera contar con baja luminosidad o con la intimidad física necesaria. Tiene que ver en el fondo con entender, ¿cierto?, que hay condiciones que van más allá de la infraestructura, de los implementos, ¿cierto?, que se puedan tener, sino que más bien el que la mujer se sienta respetada en sus derechos, en su autonomía, en su poder de decisión, pero siempre entendiendo cuál es el contexto donde ella también está pariendo. Entonces, en ese sentido, no es que por las condiciones actuales, por ejemplo, en las que se encuentran muchos servicios de salud, se vaya, ¿cierto?, a haber una explosión de denuncias por violencia obstétrica, porque en realidad lo que persigue, ¿cierto?, esta ley es entender, ¿cierto?, el contexto en el que sucede la gestación, el trabajo de parto, el parto y el puerperio, más que, ¿cierto?, por una necesidad de crear más recursos en un inicio. Creo que ahí es importante el tema de la capacitación continua, y en eso sabemos que desde el Ministerio están habiendo en el fondo toda la disposición, ¿cierto?, para poder avanzar en ese sentido, y sabemos que en la implementación de esta ley, por ejemplo, al principio hay cosas que no necesariamente requieren recurso directo, sino que más bien es este cambio de paradigma al que apunta la ley Adriana. Entonces, en ese sentido, es como importante también tener algunas consideraciones de lo que es y no es violencia obstétrica, entendiendo el contexto en que también suceden en el fondo los trabajos de parto y parto, que van más allá en el fondo de las condiciones óptimas, sino que en las condiciones que podamos crear, ¿cierto? Y que eso no requiere recursos. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes. Buenas tardes por su intermedio, presidenta. Saludo también al resto de las senadoras. Yo la semana pasada en la exposición algo alcancé a enunciar sobre por qué no estábamos de acuerdo con la incorporación de esta agravante. Creemos que hay un riesgo muy grande, y esto ojalá, entiendo que por el tiempo es difícil, pero ojalá se pudiera revisar con penalistas porque es una arista súper delicada. Creemos que la incorporación de esta agravante puede vulnerar el principio del non bis in idem, que es uno de los fundamentales del derecho penal, que es no castigar dos veces por el mismo hecho. La lógica de las agravantes, como bien señalaba por su intermedio la senadora Núñez, es que hay un delito base y entonces, bueno, el artículo 12 del Código Penal enumera aproximadamente 20 agravantes y dice, por ejemplo, si usted es reincidente, se le va a agravar la pena en 1 o 2 grados, etcétera. Y eso se entiende como dos cosas separadas. Por ejemplo, un delito de robo, bien, usted es reincidente, le aumentan 1 grado la pena. Y aquí, ¿por qué se podría vulnerar este principio y se podría castigar 2 veces por el mismo hecho? Porque hay muchos delitos
que ya incorporan la violencia como parte del tipo penal. Y son típicos, o sea, y un ejemplo muy bueno de eso son los delitos sexuales o las lesiones. Entonces, ese es el punto que no alcancé a explicar bien la semana anterior. Si vemos, por ejemplo, el artículo 361 del Código Penal, precisamente este delito se configura, se enumeran algunas circunstancias, cuando hay fuerza o intimidación, cuando se aprovecha de la incapacidad de la víctima para oponerse, y precisamente en esos casos se pueden vincular muy fácilmente con un escenario de violencia gineco-obstétrica. Entonces, jurídicamente no tiene sentido aumentar la pena por algo que ya está contenido en el tipo penal. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con las lesiones. O sea, lo que estaría diciendo la legislación es que se va a agravar la pena, ¿cierto? Se va a incorporar esta agravante al artículo 12 del Código Penal por algo que ya es parte del tipo penal. Y eso jurídicamente no hace mucho sentido. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Marcela, por favor. Bueno, si bien mis aportes no pueden ser como relacionados a la ley propiamente tal, pero no quisiera dejar pasar de la importancia que de alguna manera se está perdiendo el foco de el centro de la ley, que es el respeto de la mujer como sujeta de derecho. Entonces yo creo que indistintamente de cuáles son estos aspectos que pueden ser conversables, creo que es fundamental reiterar la necesidad de hacer visible que la violencia obstétrica sí existe, que tenemos que hacer esfuerzos desde los profesionales de salud, desde el ministerio y desde todas las entidades, también la academia, para que esto se vaya erradicando, que no va a ser fácil, pero creo que esta ley busca reconocer a la mujer dentro de estos procesos reproductivos que son fundamentales de ser acompañada. La infraestructura sí, tengo claro que la infraestructura es deficitaria en nuestro país, pero los esfuerzos humanos no necesitan como recursos extra. Y creo que el foco tiene que estar en la capacitación de las y los profesionales de salud que atienden a las mujeres para que comiencen a entender que son personas que están en un periodo de la vida vulnerable y que requieren el mayor de los respetos. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra senadora? ¿No? Bueno, perdón, senadora Núñez. Sí, no, es que brevemente y a propósito de la última intervención, porque el objeto y ámbito de aplicación de un proyecto de ley es, en general, evidentemente, lo primero que está establecido. Y en lo que está establecido, lo que nos ha convocado es que esta ley va a tener por objeto regular, garantizar y promover los derechos de la mujer u otra persona gestante, de la persona recién nacida, del padre, de esta última persona significativa para la mujer u otra persona gestante, ¿cierto? Todo esto en el ámbito de la gestación. La muerte gestacional o perinatal, del preparto, parto, posparto y el aborto y las causales establecidas por la ley, así como también en torno a su salud sexual y reproductiva. Entonces, a mí me parece que es bueno recordar el origen, estoy de acuerdo con aquello, pero para poder regular, garantizar y promover los derechos de la mujer, tenemos que hacernos cargo, y ojalá uno no llegara a ocupar un agravante, porque eso quiere decir que una mujer ha sido violentada. Pero si es violentada, lo que no puede ocurrir es que eso quede impune. Más allá de la discusión del agravante, ¿cierto? Pero entonces, quería marcar el punto porque durante toda la tramitación de un proyecto, claro, uno nunca debe olvidar el objetivo, pero tenemos que hacernos cargo de todos los temas del proyecto. Entonces, por eso ya llegamos al punto del agravante y me pareció importante recordarlo porque uno a veces puede, claro, concentrarse solamente en la sanción, no poniéndole más foco, fuerza a la prevención, que también es lo que todos buscamos. Así que eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, a propósito de lo que planteó la senadora Núñez y también la senadora Allende, ponerle un poco más de celeridad, digamos, a nuestra tramitación. Nos ha solicitado audiencia también por este proyecto de ley la Fundación Por Todas. Está pendiente, o no, ya vino el Colegio Médico, ¿no? Ya vino. O sea, los gremios ya vinieron, el Colegio Médico, la Sociedad Ginecobstétrica, el Colegio de Matrona. Y sí hay una reiteración de solicitud de nuevamente ser invitado a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, perdón. Pero solamente
por el tema específico del agravante, digamos, del tipo penal, digamos, puesto en el proyecto de ley. Entonces, yo le solicitaría a las senadoras la opinión para tener un espacio, si es posible, ojalá mañana. Mañana hay una sesión especial de 3 a 4, pero sí, pero tenemos autorización para sesionar en paralelo porque se abrirá también la votación. Entonces podríamos reunirnos mañana, ver si tenemos la posibilidad de que realizar las dos últimas audiencias, cosa que en las sesiones de la primera semana de enero pudiéramos ya empezar a votarlo totalmente, ¿no? Y eso implicaría también solicitar a nuestros asesores y asesoras que generaran el espacio de trabajo para ver los puntos que están en desacuerdo, digamos, si es que hubieran desacuerdo. Presidenta, perdón, lo que sí habría que solicitar a la sala autorización para discutirlo en general y en particular, porque tiene 16 artículos, por lo tanto, en principio deberíamos verlo solo en general. Y además, esto después va a la Comisión de Salud. Sí. Entonces deberíamos solicitar autorización para discutirlo en general. Por eso, ¿les parece entonces? Sí. Solicitamos esa autorización hoy día, hacemos los esfuerzos por las últimas audiencias mañana, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? No, cuando se pide autorización para discutirlo en general y en particular, la comisión fija su propio plazo interno. Si somos autorizados para discutirlo en general y en particular, no es necesario pedir en la sala, sino que la comisión se lo da. Camila de la Maza, de la Unidad de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer. Presidenta, por su intermedio, tengo claro que ese plazo depende de la comisión, pero como no se ha discutido si se va a abrir ese plazo interno, porque para efectos de trabajar en esas indicaciones, desde el Ejecutivo igual necesitamos un cierto plazo para ello, sobre todo porque nuestro interés es poder sentarnos con todas las organizaciones que han expuesto en el marco de la comisión y poder generar algunas que tengan, o sea, que sean de acuerdo. Por eso te preguntaba por el plazo. El plazo lo vamos a fijar cuando tengamos la autorización de la sala para poder efectivamente tramitar en general y en particular. Y además, la primera votación de la primera semana es la votación en general, digamos, ¿no? Y por lo tanto, el plazo de indicaciones también se abre a partir de esa primera votación. Así que eso lo resolvemos de aquí a mañana. Así que eso será publicado además también para la transparencia de quienes siguen esta sesión, digamos, ¿no? Para que quede claro. Si no hay más intervenciones, les agradecemos nuevamente a todas las organizaciones que nos acompañaron, agradecer también al equipo del Ministerio y a la Ministra de la Salud, particularmente por haberse tomado el tiempo de explicarnos su opinión, la opinión, digamos, del Ministerio en materia de este proyecto, y se levanta la sesión y nos reunimos mañana entonces a las 3:10 de la tarde aquí mismo en esta sala. Muchas gracias.